Hoy es 20 de octubre, se conmemora el Día de la Revolución. Es un buen día para preguntarse qué se conmemora realmente. El 20 de octubre de 1944 se dio la revolución, una revolución que haría de que Jorge Ubico y las revoluciones liberales perdieran el poder. Harían de que Juan José Arévalo llegara a la presidencia. Para muchos que conocen de historia, el mejor presidente que ha tenido Guatemala. No hay un mejor lugar para hablar de esa historia que este lugar. La Escuela Tipo Federación Ulises Rojas, construida y legado de Juan José Arévalo. Y no hay una mejor persona que nos cuente esa historia que Bernardo Arévalo, el hijo de Juan José Arévalo. ¿Qué tal, Bernardo? Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Sentémonos. Bernardo, para junio de 1944, ya Jorge Ubico había gobernado durante 13 años. Muchos hablan muy bien de Ubico, otros lo consideran como que fue un tirano. Pero lo que sí es cierto es que para esas fechas hubo unos movimientos sociales de obreros, estudiantes, que al final pues causaron que renunciara. Cuéntanos por qué motivo esa gente se movió a las calles. Bueno, el régimen de Ubico era un régimen dictatorial. De él hablaban bien los poquísimos que se beneficiaban del régimen y hablaban mal la mayoría que sufría. Un régimen que era absolutamente obscurantista, represivo, que tenía al país retrasado en el siglo XIX, porque Guatemala se administraba como una finca, no como un estado. Y eso fue lo que fue generando poco a poco el malestar de la población, que año tras año veía que no había ninguna atención a las necesidades de la población, de la democracia, del desarrollo. Era un país que se administraba al antojo del dictador, y en ese momento entonces se fue convergiendo los estudiantes, los maestros, los profesionales, los empresarios, los militares jóvenes, y al final fue un movimiento cívico generalizado que llegó y dijo: ya basta, no podemos seguir adelante. Y primero hubo una protesta de las de familias de buena posición económica de la capital. Los maestros y las maestras se tiraron a las calles. Ahí vino la muerte de María Chinchilla, pero finalmente los militares también se dieron cuenta de lo que se estaban siendo utilizados como institución, como para la única lógica que tenía el régimen dictatorial, que era reprimir. Y eso fue lo que generó esa explosión que fue la caída de Ubico. Entonces, después de esa explosión, pues Ubico al final renuncia, ¿verdad? Se siente defraudado y entra Ponce Baides en un triunvirato y convoca elecciones que se llevarían a cabo en diciembre de 1944. Parte de esos grupos sociales, pues obviamente constituidos en partidos políticos, empiezan a buscar líderes y es así como contactan a tu padre. Dime qué dijo tu padre cuando recibió esa noticia. Bueno, mi padre recibe un mensaje que le envió Juan José Orozco Posadas, que era un líder magisterial. En primer lugar, en primera instancia, hablando en nombre de los maestros. Y hay que recordar que mi padre había sido una figura prominente dentro del magisterio nacional, antes de que se autoexiliara en la Argentina, donde además hizo una carrera pedagógica brillante, estaba dirigiendo y levantando institutos. Cuando él recibe ese llamado de Orozco Posadas, esa invitación en nombre de los maestros y los estudiantes, de un grupo de maestros y estudiantes, él decide aceptarlo con el sentido de, bueno, me tocó el momento de hacer algo por mi país. Empieza su regreso a Guatemala y él cuenta en sus memorias que él estaba prácticamente seguro que, por supuesto, que el régimen no iba a permitir que se llevaran a cabo las elecciones y que iba a haber un proceso de represión, y él sabía que tenía la probabilidad de morir, porque recordemos que en esa época el régimen de Ubico se había caracterizado por cometer asesinatos políticos de manera regular.
Y entonces viene a Guatemala, aterriza en el aeropuerto después de un largo viaje. En esa época viajar en avión era parar 20 veces en el camino, y se encuentra con un huracán, porque lo que había pasado era que la ilusión de la llegada de un líder que podía hacer la diferencia y que podía ayudar a sacar al país del oscurantismo había generado un anhelo popular que llevó a la gente a las calles, y en el aeropuerto él abre la puerta del avión y se encuentra que hay un mar de gente, y hay hermosísimas fotos y anécdotas y recuerdos de ese trayecto desde el aeropuerto de La Aurora, que antes estaba fuera de la ciudad de Guatemala, por supuesto, hasta el centro de la ciudad, de lo que es hoy el centro de la ciudad, en donde a lo largo de todo el camino había gente que lo veía llegar como la esperanza de que el poder del país podía cambiar. Y cambió. Al final el anhelo de muchos guatemaltecos, el ver a esa persona que cambiaría el país, y realmente sí corría peligro. Cuenta la historia que pusieron precio por su cabeza de 25,000 quetzales en aquel entonces. ¿Qué hizo tu padre cuando sabía que realmente su vida corría peligro? Pues sí, había efectivamente en ese momento el régimen Ponce Baides había empezado ya a perseguir, a asesinar gente, asesinó periodistas, a intimidar, se movilizaban batallones de seguidores, supuestamente eran, digamos, grupos paramilitares para intimidar a la ciudadanía, para que no votara. Y cuando le dijeron que ya lo estaban buscando, mi padre lo que hizo fue que buscó refugio en casas de simpatizantes, de familiares, y estaba huyendo de casa en casa, hasta que lo que sucedió fue que vino el levantamiento del 20 de octubre, finalmente cayó el régimen de Baides y se instauró la Junta de Gobierno, y entonces ya se abrieron las condiciones para que pudieran tener lugar las elecciones en las que finalmente quedó electo. Bueno, entonces cae el régimen, ¿verdad? Y entonces toma posición la Junta Revolucionaria en aquel entonces. Anticipan un poco las elecciones y, bueno, tu padre está listo para participar. Gana con más del 80% de los votos. Cuentan de que ganó en 21 departamentos. Que todo el Congreso, todos los diputados al Congreso era de parte del partido de la coalición. Fue una explosión prácticamente cuando en las elecciones se dan esos resultados. ¿Cómo se siente tu padre que al final viene y se da cuenta que valió la pena hacer ese sacrificio y estar amenazado durante ese tiempo y llegar al poder? ¿Cómo se siente él? ¿Cómo toma él esa acción? Bueno, mi padre había venido viendo en el marco de la campaña el entusiasmo y el fervor que había en la población, porque en esa época él hizo giras a nivel nacional, con esos caminos y con esos vehículos y con lo que existía. Estamos hablando de 1944, era caminos de tierra, viajar a las Verapaces era una aventura, desde ahí bajar por el Polo Chic para ir a Livingston, ¿no? Él relata todo eso en sus memorias y relata que en todas partes lo que él sentía era el fervor de una candidatura que había capturado esa ilusión de la población. Cuando sale el resultado electoral, mi padre lo que hace es confirmar efectivamente que la gente se había volcado a esa promesa que él había hecho y que estaba representando, y que entonces asume con la mayor responsabilidad del mundo, porque él tenía claro que en ese momento un pueblo que había estado sin esperanza, sin visión, sometido a uno de los regímenes más oscurantistas que ha tenido nuestro país, le había entregado la confianza, él no podía defraudarla. Y él y la generación que hicieron gobierno, porque la Revolución de Octubre, mi padre fue el líder que tuvo la presidencia en ese primer momento, pero había toda una generación de líderes jóvenes que fueron los que se levantaron, que fueron los que hicieron la revolución, que fueron los que llegaron a los ministerios, que eran los que estaban en el Congreso. El líder y esa juventud de líderes lograron generar, con el apoyo de la ciudadanía, la transformación profunda que sufrió un país que saltó del siglo XIX al siglo XX en el año de 1944. Y según la historia, tu padre no defraudó a toda esa población. La gente que aún se acuerda de la época, pues recuerda a tu padre muy bien,
y como lo dije al principio, lo mira como el mejor presidente que ha tenido Guatemala. ¿Qué fue lo que hizo tu padre para conservar este recuerdo en la gente? Lo que hizo mi padre fue cumplir con la promesa, fue sencillamente gobernar bajo principios de honradez, bajo principios de una ética de servicio muy profunda y aprovechar la experiencia que él había acumulado alrededor en sus viajes alrededor del mundo y en la Argentina, donde había estado viviendo, para traerlos y ponerlos al servicio de un país que necesitaba empezar a crear instituciones modernas. Y entonces es para un país que venía de ese nivel de oscurantismo, el Código del Trabajo fue un parteaguas. Los trabajadores pasaban de ser personas que estaban sujetas a los deseos de los empleadores, prácticamente desvalidas, sin ningún tipo de derecho, a ser sujetos de derecho, con un Estado lo que sentía era que su responsabilidad era proteger a los trabajadores como la parte más desvalida y mediar frente al empleador, reconociendo los derechos de los empleadores. Se crea el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, con la visión de que la población tenía que tener acceso a salud de calidad, tenía que tener una capacidad de tener pensiones a la hora de llegar a la vejez. Es una pena que eso se haya perdido en el camino, pero los técnicos que él trajo eran técnicos costarricenses, que explican que hoy por qué Costa Rica tiene una cobertura médica pública del 95%, la nuestra es 17%. Crea las escuelas, federación, que eran un modelo que él concibió, porque él era un pedagogo, que él concibió y que era revolucionario desde el punto de vista en su momento, y que además hoy nos quedan estos magníficos edificios que tienen casi 75 años de edad, casi 80 años de edad, y que sobreviven a las escueluchas que construyen hoy los gobiernos y que se caen a los 10 y 15 años porque son de mala calidad y porque no tienen mantenimiento, y que reflejan una visión, un gobierno que se comprometió con la educación como estrategia para el desarrollo y que dio lo mejor que pudo en educación, la creación del Ministerio de Salud, la creación del Ballet Guatemala, de la Orquesta Sinfónica, es decir, hubo una obra en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, que transformó la realidad de ese país y lo convirtió en un ejemplo para América Latina. La América Latina hoy ven a Guatemala como ese pobre país que está yéndose al despeñadero gracias a la clase política corrupta que lo lidera. En ese momento era ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay un liderazgo comprometido con la transformación democrática del país y un pueblo que aporta y apoya al esfuerzo que se está haciendo. Y por eso es que hoy la población recuerda a mi padre con cariño. A mí me sorprende, y a mí, a mis hermanos y hermanas, cuando estamos en las calles o en el interior y la gente nos dice gracias por el IX, o mire, yo estudié en la Escuela Federación, o mi abuelo me contaba que gracias a ustedes pudimos comprar un terreno, etcétera, a mi padre, no a nosotros. Y eso nosotros decimos, Juan José Arévalo vive en el corazón de la gente que lo recuerda, y que lo recuerda porque tuvo la evidencia real en sus manos de la transformación de su vida en ese momento. Un gran legado al final lo que dejó tu padre, y prueba de ello es este lugar donde nos encontramos, la Escuela Tipo Federación Ulises Rojas en San Marcos. ¿Cuál era el concepto de esas escuelas tipo federación que al día de hoy pues permanecen y que a muchos aún les cautiva ese modelo que quisieron implementar en ese entonces? Esa es una muy buena pregunta, Carlos, porque las escuelas federación no son únicamente los edificios impresionantes que siguen sirviendo eficientemente después de décadas, sino que eran los edificios, albergaban una noción revolucionaria de la educación en ese momento, que constituía un aporte totalmente original de Guatemala a la pedagogía continental y mundial.
Este era un modelo experimental que estaba destinado a reunir a los niños más brillantes de cada uno de los lugares donde estaban, de cada departamento, porque había uno en cada cabecera, para darles la oportunidad de tener acceso a la mejor educación que el país le podía dar en ese momento. Esa era la lógica de las escuelas federación, era un semillero de creación de niños y era una escuela pública. Aquí no importa que tú tuvieras dinero para tener la mejor educación posible. El Estado sabía que había que darle la oportunidad a todos los niños que tuvieran ese talento. Y esas eran las escuelas federación. Las aulas, por ejemplo, que no sé si todavía las mantienen, no eran una aula única. Las aulas tenían, cada grado tenía 2 aulas. Una era el aula para sentarse y escuchar al maestro y la otra era el laboratorio, porque el énfasis era en aprendiendo haciendo. Y aparte, cada aula tenía su propio patio de recreo para que el proceso educativo no estuviera sujeto a una campana que suena cada 40 minutos, sino fuera al ritmo que a ese grupo de niños les tomaba aprender el tema específico que el maestro daba en ese momento. Mi padre decía que las escuelas federación habían roto la esclavitud de la escuela a la campana y le habían permitido al maestro ser verdaderamente cumplir con esa función de formación. Pero por supuesto el modelo pedagógico tristemente se perdió, pero permanecen estas escuelas fantásticas. Al final fue un gran legado el que dejó tu padre y después pues Jacobo Arbenz, ¿verdad? Que con unas elecciones democráticas, tu padre fue creo que uno de los primeros que cumplió con la parte de cumplir su periodo y entrar en unas elecciones democráticas. Gana Jacobo Arbenz, se dan muchos cambios también estructurales en el país, él sigue con el cambio y eso afecta a muchos intereses. En 1954, pues ya todos sabemos que se da la contrarrevolución, que fue una estrategia para los que quieran conocer, implementada desde el extranjero. ¿Y cómo se da esa contrarrevolución? ¿Qué historia sabes tú? ¿Cómo lo vivió tu padre? Bueno, efectivamente, mi padre fue el primer presidente que gana democráticamente y de manera abrumadora y que al terminar el periodo constitucional indicado le entrega el poder a otro presidente que gana la elección democrática y que era candidato de los mismos partidos. Es decir, fue el primer presidente democrático, fue la primera transición democrática que hubo en Guatemala. Y lo que hay que entender es que ese periodo, esa primavera democrática, fue un periodo en donde hay que entender los papeles que jugaron ambos gobiernos. El gobierno de mi padre, el gobierno de Juan José Arévalo, se ocupó de la emancipación política, de la liberación política de un pueblo que había vivido subyugado, el Código del Trabajo, el ICS, toda esa construcción de ciudadanía que se dio durante su periodo, lo que hizo fue liberar al guatemalteco de esa concepción de siervos que tenían bajo el régimen ubiquista. Y Jacobo Arbenz lo que quiso hacer construyendo sobre eso era la emancipación económica por medio de la reforma agraria y el desarrollo de un modelo económico que estaba destinado a convertir a campesinos que solo servían la tierra de terratenientes, de latifundistas, dueños de enormes propiedades, en dueños de tierra para hacer una reforma económica profunda. La gran paradoja es que fue esta razón la que en el marco de la Guerra Fría causó que el gobierno norteamericano finalmente le pusiera atención a los poquísimos guatemaltecos que seguían tratando de votar a la revolución, porque la revolución era enormemente popular, y los apoyó. Es paradójico porque al final esa reforma agraria fue lo que los Estados Unidos mismos implementaron en Corea del Sur y en Taiwán, precisamente como base del lanzamiento de los procesos de desarrollo económico y de industrialización de esos países. Pero en el contexto de América Latina y en ese momento fue la razón por la que se genera
esta agresión, fue una intervención extranjera. No lo digo yo, lo dicen los documentos del Departamento de Estado que uno puede leer y acceder en cualquier momento, y que se hizo sencillamente porque dentro de la lógica de la Guerra Fría de ese momento, Guatemala no podía, para los Estados Unidos, continuarse desarrollando como un Estado que no estaba bajo control en el marco de ese escenario. Y bueno, ese fue el fin. Después de eso vino la contrarrevolución, pero pasó algo muy interesante. La contrarrevolución no pudo echar el reloj atrás, no se pudo reconstruir la finca de Ubico o esa dictadura de tipo oscurantista del siglo XIX. No se pudo reconstruir porque durante esos 10 años de primavera había pasado algo fantástico en Guatemala, y era que se abrió, ¿te acuerdas de la anécdota esa de la lámpara que libera al genio? Se liberó el genio de la población que entendió con la Revolución de Octubre que sí se puede vivir bien, que no se está condenado a vivir bajo la bota de un oligarca, o en este caso, como lo estamos viendo, de corruptos o de nadie, de que tenemos derechos como ciudadanos y que podemos construir un país mejor. Y eso fue lo que impidió que se reconstruyera el gobierno dictatorial de Ubico, pero que trágicamente también, ante la situación de gobiernos que no querían permitir la expresión democrática de la población, condujo a el callejón sin salida que fue esa enorme tragedia del enfrentamiento armado interno. Parece hasta una historia utópica, ¿verdad?, de lo que se dio en todos esos 10 años, que para muchos que no lo vivimos, no, hasta ni siquiera ideamos lo bonito que fue haber estado en esos momentos. ¿Crees, Bernardo, de que se pueda dar un clima similar en el día de hoy en Guatemala, casi 70 años después de la revolución? ¿Crees de que la gente se pueda unir nuevamente, que existan las condiciones, o por lo menos de hacer un intento de repetir esa historia? La historia, Carlos, no debe ser simplemente un registro de cosas que pasaron y se quedaron en el pasado. Los países serios, los países que construyen naciones, utilizan la historia para darse sentido de identidad, en primer lugar como un colectivo político, y en segundo lugar para darse una sensación de destino, hacia dónde caminamos como pueblo, como nación, como conjunto. Y la Revolución de Octubre tiene muchísimo que dar a la nación guatemalteca precisamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque la Revolución de Octubre es lo que yo llamo la imagen de lo posible para una Guatemala como la de hoy, en donde el abuso que se sufre por parte de la corrupción, la cooptación del Estado por parte de estas redes de políticos corruptos, empresarios corruptos, crimen organizado, todo eso contribuye a una situación en donde en vez de ir para adelante vamos para atrás, con indicadores de desarrollo que van cada vez peor, con una sensación además de la población de que, bueno, tal vez no podemos hacer nada, ¿de qué nos sirve? Cada vez vamos a elegir nuevas autoridades y nos sigue pasando lo mismo. Pensábamos que ya no podía haber nada peor que el presidente anterior, y el presidente nuevo es todavía peor, y así nos va a pasar en el próximo. Y no, la Revolución de Octubre marca que los guatemaltecos no estamos predestinados a vivir sojuzgados ni bajo la bota de un dictador, o bajo la bota de la oligarquía, o bajo la bota de las redes político-criminales, porque ya hemos demostrado que podemos vivir diferentemente. Ya hemos demostrado que podemos, actuando solidariamente, ciudadanamente, dotarnos de gobiernos responsables, de gobiernos que actúan en pro de la población, de gobiernos que llegan con vocación de servicio público y no al servicio de lo público. Pero eso requiere que como sociedad entendamos que lo que tenemos que hacer es llevar a esa gente que está dispuesta
a romper con la política de la cultura, a no dejarse subyugar por el dinero que circula alrededor de la obra pública, a no prestarse a los juegos sucios de todas las transacciones que suceden y llevar a gente que está dispuesta a gobernar para servir. Y si los guatemaltecos logramos entender eso y logramos llevar a esas nuevas autoridades a el ejercicio público, este país puede cambiar y va a cambiar, Carlos, porque no podemos, como guatemaltecos, heredarle un país en bancarrota económica y moral como la que le estamos dejando hoy a los guatemaltecos del futuro. Bueno, pues gracias, Bernardo, por esa cátedra de historia que nos has dado el día de hoy y también por esa invitación a no perder la esperanza, a no perder la ilusión de que algún día se pueda repetir esa historia magnífica que tuvo el país algún día. Al contrario, Carlos, es un gusto y bueno, cuando quieras seguimos platicando.